Hey, bien o no, les saludo a Camilo Acosta y acá seguimos en este bello canal para hablar del deporte más bonito y popular del mundo, el fútbol. Y ya saben cómo es, historias, folclore, análisis no tácticos, curiosidades y datos que no sabían que necesitaban. Así que bien puedan, sigan adelante. En esta oportunidad vamos a abordar los mejores desempeños que han tenido los jugadores de los equipos colombianos en las Copas del Mundo, es decir, esos futbolistas que fueron llamados a las selecciones de sus países y que tuvieron actuaciones destacadas, que fueron dignas de ocupar los encabezados de los periódicos y los titulares de los noticieros. Con esto claro, comenzaremos este recorrido con los que mejor participación tuvieron y veremos qué tal les fue usando como base la plataforma de estadísticas deportivas SofaScore. Solo tendré en cuenta a los que avanzaron a las fases finales de eliminación directa. Este escalafón inicia con Millonarios, que lidera este ranking con el único jugador de esta lista en ser campeón del mundo siendo parte de la Liga Colombiana. Es el argentino Marcelo Troviani, volante que fue parte de la selección de su país que ganó el Mundial México 1986 con Maradona como baluarte y figura y bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Vilardo. Para ese año Troviani era jugador del cuadro albiazul, equipo en el que militó sin ganar títulos desde 1984 cuando llegó desde Estudiantes de La Plata hasta 1986 cuando fue transferido al Elche de España. La participación del argentino en ese certamen, que significó la segunda Copa del Mundo para la albiceleste, fue más bien poca en honor a la verdad. Aún así tuvo minutos y sabe cuánto pesa este trofeo de oro macizo. No puede ser. Cuchurrumín. ¡Aparezco en la portada! Marcelo Troviani fue suplente en todos los partidos de la fase de grupos contra Corea del Sur, Italia y Bulgaria, de octavos de final contra Uruguay, de cuartos de final contra Inglaterra y de la semifinal contra Bélgica. Fue suplente también en la final contra Alemania Federal, pero entró al minuto 90 por Jorge Burruchaga en el único cambio que hizo Argentina en el encuentro decisivo y no hubo registro de su calificación en SofaScore. Ahora, no vayas ahora sí, ahora. Bueno, andale. Afuera Burruchaga, adentro Troviani, 45 minutos. A instantes Argentina de cerrar la obtención de la Copa del Mundo. ¿Pocos minutos? Sí. Fueron 2 o 3 después de su ingreso y su participación fue testimonial, pero ahí estuvo. Esta figuración a muchos les puede parecer exagerada para liderar este conteo, así que tendré en cuenta para el caso de Millonarios a uno que sí tuvo participación. Se trata del arquero Sergio Goycochea, quien custodió el arco azul entre 1988, llegando desde River Plate, y 1990, yéndose a Racing Club de Avellaneda. Goycochea terminó siendo pieza clave de la selección argentina, también dirigida por Vilardo, que disputó el Mundial Italia 1990, en el que iban como defensores del título y en el que llegaron a la final otra vez con Alemania Federal, pero la revancha quedó con marcador en contra de 1-0. El entonces arquero de Millonarios incluso fue como suplente de esta selección, pues el titular era Neri Pumpido, quien atajó el primer partido de la fase de grupos contra Camerún, que perdieron 1-0. Para el segundo partido, Goycochea también inició en el banco de suplentes, pero tuvo que entrar al minuto 11 de la segunda fecha contra la Unión Soviética por una lesión que sufrió Pumpido. El encuentro lo terminaron ganando 2-0 y tuvo una calificación de 7,6, y de ahí en adelante se convirtió en el dueño del pórtico argentino en lo que restó de ese mundial. En el empate 1-1 contra Rumania por la tercera fecha de la fase de grupos quedó con una calificación de 6,9. Argentina terminó tercera y clasificó a octavos de final como la mejor tercera del campeonato. En la fase final fue donde Goycochea se consagró como elemento importante de esa selección para llegar hasta el último cotejo. En los octavos de final contra su archirrival de toda la vida, Brasil, terminó con una calificación de
de 7,1 y con lo más importante la victoria 1-0. En cuartos de final, que empataron 0-0 contra Yugoslavia y que se dirimió por penaltis, atajó los dos últimos cobros del rival para así darle la clasificación a Argentina y su puntaje fue de 8,3. En la semifinal contra Italia, que quedó en empate 1-1 y que también tuvo que definirse en los penales, volvió a atajar los dos últimos cobros. Fue como el Dibu Martínez de ese mundial y obtuvo una calificación de 7,8. En la final, que perdieron 1-0 contra Alemania Federal, su calificación fue de 6,6. Si bien no logró el objetivo final de ser campeón, es innegable que sin la actuación de Goycochea, Argentina no hubiera alcanzado a disputar el partido por la tercera estrella, que terminó dándose 32 años después. Seguimos en este recuento con el Deportivo Cali, quien tiene en el arquero uruguayo Juan Guillermo Castillo a su jugador que mejor le ha ido en las Copas del Mundo. Fue convocado por su selección para disputar el Mundial Sudáfrica 2010. Al certamen asistió como suplente detrás de Fernando Muslera, con quien perdió la titularidad en la celeste al cierre de las eliminatorias para esa copa. Por eso estuvo en el banco todos los partidos y no tuvo participación en cancha. En esa ocasión, Uruguay quedó en cuarto lugar tras caer en semifinales 3-2 contra Países Bajos y de perder por el mismo marcador contra Alemania en el partido por la medalla de bronce. En este caso también haré una sección para poner a un jugador del Cali que sí haya tenido minutos. Se trata del arquero Farid Mondragón, quien se retiró del fútbol en el cuadro azucarero, pero antes de colgar los guayos fue convocado por la selección Colombia para el Mundial Brasil 2014, al que fue como suplente detrás del titular David Ospina. En el campeonato estuvo en el banco todos los partidos de la fase de grupos, pero entró al minuto 85 en el choque por la tercera fecha de la fase de grupos, que ganaron 4-1 contra Japón como un homenaje a su paso por la selección. También para establecer el récord del jugador más longevo en jugar un mundial con 42 años, marca que después batió en Rusia 2018 el arquero egipcio Essam El Hadari. En el partido contra Japón, Mondragón no registra calificación en SofaScore, pero salvó una pelota de gol al final del partido. Continuamos ahora con los que alcanzaron los cuartos de final. En esta parte se encuentran Independiente Santa Fe con el arquero Camilo Vargas, Atlético Nacional con el volante Alexander Mejía e Independiente Medellín con el arquero Aldo Bobadilla. Camilo Vargas estuvo en la lista de convocados de Colombia para la Copa del Mundo de 2014. Fue como tercer portero detrás de David Ospina y de Farid Mondragón, y por eso estuvo en el banco todos los partidos y no tuvo minutos. Alexander Mejía integró la plantilla mundialista de Colombia en 2014. Si bien fue como emergente, tuvo minutos en cancha y fue titular en un partido. Estuvo de suplente en la victoria contra Grecia 3-0 y entró al minuto 69, obteniendo una calificación de 6,6. Fue suplente en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil y entró al minuto 79, en el que tuvo una calificación de 6,6. En el último partido de la fase de grupos fue titular y jugó todo el encuentro en la victoria 4-1 frente a Japón, en el que su calificación fue de 6,9. Estuvo en el banco en los octavos de final contra Uruguay, que ganó Colombia 2-0, pero entró al minuto 68 y tuvo una calificación de 6,6. De últimas fue suplente y no tuvo minutos en los cuartos de final contra Brasil, partido en el que Colombia quedó eliminado y cerró la que hasta ahora es la mejor participación de esa selección en los mundiales. Aldo Bobadilla integró la lista de los llamados por la selección de Paraguay para el Mundial Sudáfrica 2010. A esa edición del certamen asistió como segundo arquero y por eso fue suplente todos los partidos y no tuvo participación, pues el titular fue Justo Villar. En aquella participación, Paraguay llegó por primera vez a cuartos de final de una Copa del Mundo, instancia en la que cayó ante España, que terminó siendo campeona. Este listado lo cierran los jugadores que alcanzaron los octavos de final en un campeonato del mundo
segundo siendo parte de un equipo colombiano. Allí están el Once Caldas con el arquero José Fernando Cuadrado, quien estuvo con la selección Colombia en Rusia 2018, pero no tuvo minutos porque iba como tercer arquero detrás de David Ospina y de Camilo Vargas. El Junior con el defensa Carlos Mario Hoyos, que fue convocado por Colombia para Italia 1990, pero no tuvo participación. Y el América con los defensas Wilmer Cabrera y Alexis Mendoza y los delanteros Freddy Rincón y Miguel Guerrero, todos presentes con Colombia en Italia 1990. Cabrera, Mendoza y Guerrero estuvieron en el banco y no jugaron en ninguno de los partidos de la selección, mientras que Rincón tuvo una participación destacada. Fue titular y jugó todo el partido en la victoria 2-0 ante Emiratos Árabes Unidos con una calificación de 6,9. Fue titular en la derrota 1-0 frente a Yugoslavia y salió al minuto 68 con una calificación de 6,2. Fue titular, jugó todo el partido y anotó el histórico gol del empate al último minuto contra Alemania Federal, que luego ganó ese mundial y terminó con una calificación de 7,7. En el partido de octavos de final que Colombia perdió 2-1 contra Camerún, fue titular y jugó todo el partido, en el que obtuvo una calificación de 6,5. Así termina la idea de este video con Millonarios, con un campeón y un subcampeón, con el Deportivo Cali con uno en el cuarto puesto y otro en cuartos de final, con Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Atlético Nacional con jugadores en cuartos de final y con Once Caldas con 1, Junior con 1 y América con 4 en los octavos de final. No siendo más ni menos, hasta acá nos trajo el río en lo que respecta a este video. Gracias por haber llegado hasta este punto, porque significa que lo viste completico, y eso, además de ponerme muy feliz, a mí me ayuda un montón. No olvides dar clic en el botón de me gusta, compartirlo, suscribirte para que este canal siga creciendo, activar la campana para que YouTube te avise cada que subo un video y dejarme ahí abajo tu comentario. Por favor, cuéntame qué te pareció esta entrega y si de pronto se me escapó algún nombre o algún dato. Saludos y abrazo grande. Hasta la próxima.